Muy buenos días, hermanos. De parte mía, como pastor de la iglesia, bienvenidos una vez más a este tiempo. Sé que ya hemos hecho una bienvenida y que también hemos podido alabar al Señor. Yo creo que cuando alabamos al Señor con una total libertad, de verdad el Señor se manifiesta y el Espíritu de Dios dice la Biblia que cuando Él está, allí hay libertad. Así que el Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas en adoración, en comunión, en relación. Bien. Hoy día, primer domingo de julio, empezamos una nueva serie de temas en la Misión Cristiana del Rey. Esta serie se llama Perú, sí, y se llama Perú, con P de patria no, con P de perseverancia. Sí, así se llama la serie. Perú con P de perseverancia. Hoy día vamos a hablar acerca de la perseverancia. Permítame leer un pasaje de la Escritura en el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, hablando sobre las señales del fin, dice la Biblia. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, por eso es que hemos llamado a esta serie Perú con P de perseverancia. Estamos ya en este mes de julio, mes patriótico, en medio de toda una situación de caos político, idas y venidas y una serie de situaciones que lamentablemente como ciudadanos estamos enfrentando. Pareciera que necesitamos una nueva independencia, necesitamos una nueva libertad. He estado viendo en estas semanas una serie de televisión peruana se llama El Último Bastión, es sobre la libertad del Perú, sobre los años de la proclamación de la independencia del Perú. Interesante cómo pues hay un ejército realista, el virreinato establecido en la ciudad de Lima, y luego cómo se van moviendo diferentes situaciones para la proclamación de la independencia, con la venida de San Martín, con las situaciones que se generaron y con los intereses, ¿no? Las personas que apoyaron el ejército libertador de San Martín y quienes no participaban de ese ejército, pero que también era la clase indígena, nativa de nuestra nación, luchando por otro lado y con muchos intereses y que aparentemente en algún momento lo que se vio fue que simplemente los españoles y quienes estaban con ellos estaban buscando obviamente su propio interés cuando gobernaban nuestra nación, pero la nueva clase política también cuando asume hay algunas situaciones de interés personal que pareciera que lo único que se está haciendo es cambiar de opresor. Antes oprimían los españoles, ahora van a oprimir los criollos, la clase privilegiada, la nobleza de ese tiempo, la clase noble de ese tiempo, mientras que los pueblos indígenas y la injusticia, sobre todo en todo nivel, pareciera que solamente cambió de opresor. Han pasado 200 años y pareciera, como dije hace un momento, que necesitamos nuevamente un libertador o una verdadera libertad. Porque vemos grupos políticos, grupos económicos, intereses partidarios, cada uno ofreciendo que son la solución y parece que solamente es cambiar de opresor. Que por un lado una facción política se muestra corrupción, pero cuando vemos que el otro lado ofrece una respuesta, también vemos exactamente lo mismo. Una de las cosas que quiero dejar absolutamente para todos, y este mensaje va para todos los peruanos, no solamente hablamos de la Biblia acá, sino el deseo de Dios para nuestras naciones, para nuestros pueblos. Una de las cosas que necesitamos tomar en cuenta es que Perú se escribe con P de perseverancia.
La perseverancia es agarrarte de algo, tomarte de algo, asirte de algo y no soltarlo. Lamentablemente, a través de la historia hemos visto que muchos justicieros honestos, en algún momento, al ver tanta corrupción, al ver tanta podredumbre, como dijera alguien, que donde uno pone el dedo, sale pus. Pareciera que finalmente en algún momento nos cansamos de luchar contra el sistema, contra la situación, contra el mal orden establecido, o simplemente nos contaminamos y la levadura llega a leudar toda la masa, llegamos a estar contaminados todos. En estos días en los cuales hemos sido partícipes también de ver cómo han llegado vacunas a nuestro Perú, a nuestra nación, y pues los centros de vacunación se han llenado de personas porque se ha ampliado el asunto de la vacunación. Vemos la gente no perseverando en lo correcto y lo justo, sino lamentablemente aprovechándose el uno del otro. Y no tiene que ver con partidos de izquierda o de derecha, de centro o tipo de economías, simplemente con que muchas veces nos dejamos contaminar. Con tristeza les comento algo. Marcos Witt, yendo por una de las calles de Estados Unidos con su vehículo, de pronto él estaba yendo por una autopista y alguien saca la mano por la ventana y bota una cáscara de plátano. Y entonces a él le dio curiosidad y dice, este tiene que ser un latino. Pisó el acelerador, pisa es el acelerador. Cuando llega a estar al lado de la persona que manejaba ese vehículo, baja la ventana y para, no su sorpresa, sino para la confirmación, cuando baja la ventana, ve que quien estaban yendo ahí era una familia latina. También digo otra cosa, y esto sí, yo fui parte involucrada en este proceso. Yo recuerdo que cuando yo era joven, tenía algo de 21 o 22 años, tuve la oportunidad de viajar a Ámsterdam, en Holanda, y en uno de esos días con el pastor Carlos Arce, pues tuvimos la ocasión de viajar y salir de Holanda. Fuimos para un congreso de evangelistas itinerantes con Billy Graham, estuvimos 15 días por allá, y uno de esos días nos dieron descanso y nos fuimos para Alemania. Tomamos un tren, ahí está como a 2 horas y media, 3 horas, cruza la frontera tranquilamente, llegamos a la frontera y cruzamos la frontera y bajamos en la capital, en Alemania, en Bonn. Y entonces bajamos y cuando bajamos empezamos a disfrutar una realidad totalmente diferente. Y llegó un momento en el cual había que cruzar una pista y ahí estaba el semáforo. El semáforo para nosotros estaba en rojo y pues habían personas que estaban esperando a que cambie la luz. Cuando yo llego, yo me doy cuenta y miro para la izquierda y no venía absolutamente ningún carro. O sea, nada, nada, nada de carros. Entonces, latino, 22 años, a veces hasta ahora lo hago, pero veo que nadie cruza, veo el semáforo en rojo, pero veo que no hay ningún vehículo viniendo. Obviamente, como peruano, vivo, criollo, más despierto, agarro, yo digo, ¿pero qué voy a estar esperando que cambie la luz? Cruzo. Cuando termino yo pensando lo siguiente, bueno, cuando yo cruce, la gente que está ahí esperando que cambie se va a dar cuenta que no hay ningún carro y se va a dar cuenta que puede cruzar. Cuando yo cruzo la pista y llego para el otro lado, me doy cuenta que estoy solo. Volteo atrás y lamentablemente me doy cuenta que todo el mundo estaba esperando que crucé y nadie me siguió. Total vergüenza para mí. Creo que una de las cosas que necesitamos como peruanos es perseverar.
Pero como dice la palabra, perseverar en lo correcto, no dejarnos contaminar, tratar de mantener los principios correctos. Si de un lado hemos luchado, si de repente cuando fuimos oprimidos por cierto sistema político, económico, clamamos por justicia, por equidad, cuando podamos tener la oportunidad de estar en el otro lado, tenemos que seguir perseverando. Creo que una de las cosas que han hecho mucho daño a nuestra nación es el no perseverar en las cosas correctas, en lo que de verdad son los principios correctos, en los valores correctos. La cosa no es voltear la tortilla para que quienes hoy día sufren injusticia, pues ahora les toque al resto sufrir injusticia. Eso no es lo correcto. Tenemos que perseverar en los principios, perseverar en la búsqueda de la verdad, tenemos que perseverar en una real democracia, tenemos que perseverar en cuestión de principios y de valores. No importa que yo esté aquí abajo, muy abajo, en el medio, arriba o muy arriba. Una de las cosas que más daño le ha hecho a nuestra patria es la corrupción en todo nivel. En todo nivel. Algo sobre esto estaremos hablando más adelante. Pero hoy día yo quiero compartir el hecho de que necesitamos perseverar. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué no hemos sido salvos hasta el momento? Bueno, esto tiene que ver con varios aspectos. Tiene que ver con el asunto de perseverar en la palabra, ¿sí? Perseverar en el Evangelio. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Señor para poder experimentar la salvación total. Pero esto también tiene que ver con perseverar en nuestra vida personal, ¿sí? Tiene que ver con perseverar en mis principios, mis temores, mis valores. ¿Para qué? Para que yo personalmente no sea corrompido. O sea, no solamente para poder experimentar una salvación tan grande como la menciona Hebreos, la cual tenemos que cuidar, lo menciona el escritor a los Hebreos, sino también en lo personal. ¿De qué me vale poder perseverar para no irme al infierno y cuidar mi salvación tan grande si al final yo, basado en que por la gracia de Dios yo soy salvo, no persevero en un perfeccionamiento personal, no persevero en una santidad personal, no persevero en la presencia del Espíritu Santo para que Él transforme mi vida? Tenemos que perseverar no solamente en lo que demandamos de otros, sino en lo que somos capaces de demandarnos a nosotros mismos. Y creo que también tiene que ver, como estoy mencionando desde el inicio, con perseverar como nación, a nivel de nación, perseverar en los valores correctos, en todo lugar. Perseverar desde las más altas autoridades hasta el último rincón de nuestra gran Lima o hasta el último rincón de nuestra patria. ¿Por qué? Porque si no perseveramos en lo que es lo correcto, nunca vamos a salir de esta situación. Y siempre vamos a tener mesías o algunos políticos mesiánicos que nos ofrecen el oro y el moro y terminaremos siempre sintiendo lo mismo. Esperamos que cuando este gobierno acabe, votemos de verdad con inteligencia. ¿Cuántos años estamos sufriendo de estos 200 años? ¿Cuántos años estamos sufriendo de lo mismo? De esperar que el próximo gobierno sea diferente. Yo creo que la perseverancia nos salva de muchas cosas. El perseverar en lo correcto nos salva de muchas cosas. Si no perseveramos, no vamos a ser salvos. El día viernes, compartiendo el devocional, estaba diciendo de que la Biblia habla acerca del que venciere. Y creo que una de las cosas que hizo que Jacob venciera con Dios y con los hombres, venciera al pelear con Dios y con los hombres, fue su
perseverancia. Le dijo al ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas. No me voy a soltar. Me voy a agarrar firmemente. Puede pasar lo que sea. Puede venir lo que sea. Puede venir el alba. Puede venir mi familia. Puede venir todo. Pero no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Es más, dice la Biblia que el ángel lo golpeó en la cadera y lo dislocó de la cadera. Pero ¿sabes qué? Hasta siendo golpeado y tocado por el mismo ángel y le dislocó la cadera, dice la Biblia que no lo soltó hasta que no lo bendijo. Una de las cosas que la Biblia es bien clara, hay que perseverar y se menciona varias veces en la Biblia. Busquen ustedes. ¿Cuántas veces se menciona la Biblia, la palabra perseverancia en la Biblia? Van a encontrar que hay cantidad de versículos que hablan acerca de perseverar. Creo que la perseverancia es lo que gana el corazón de Dios. Gana el corazón de Dios. Cuando una persona persevera en lo correcto, eso le agrada al Señor. Ve que esa persona es perseverante y como Dios le dijo a Jacob, me ganaste, me ganó tu perseverancia. No te conformaste solamente con tener hijos. Cuando Jacob le pide al Señor que lo bendiga, Jacob ya tenía hijos, tenía 12 hijos. Así que no estaba pidiendo una bendición de hijos. Dinero, tenía mucho dinero. Esclavos, tenía esclavos. Esposas, tenía 12 esposas. Jacob podía haber dicho, ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Tengo dinero, tengo familia, tengo hijos, tengo herederos, tengo siervos, tengo animales, lo tengo todo. ¿Qué más voy a pedir? Pero él no se conformó, él quería toda la bendición que Dios le había ofrecido. Y el problema con él era que todavía dentro de su corazón había mucho temor. Tenía el temor de enfrentar a su hermano. Tenía el temor que empezaba a invadir su ser y que estaba empezando a hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando él se va a enfrentar con su hermano, una de las cosas que hace es ponerle regalos. Y ¿saben qué? Si él sabía que iba a enfrentar una guerra, que su hermano lo iba a atacar, obviamente él como hombre tenía que salir a dar la cara. ¿Saben qué es lo que hizo? Puso primero a su esposa con sus hijos ahí adelante. Y ella el último. Si es que atacaban a alguien, era el primero que se iba corriendo. Su corazón todavía no había sido cambiado. Dios le había ofrecido, te voy a bendecir, voy a hacer de ti algo diferente. Pero él había conseguido muchas cosas, pero había algo que todavía no había sido transformado. Era su ser interior, su vida en lo profundo. Entonces él dijo, yo no voy a irme de aquí hasta que tú no me bendigas. Sigo siendo Jacob, sigo siendo un tramposo, sigo haciendo las cosas incorrectas. No te voy a soltar hasta que no me transformes. Es ahí cuando el ángel le dice, no se te va a llamar más Jacob, que significa usurpador, sino que ahora tu nombre va a ser Israel. Alguien con autoridad, con principios, con valores, alguien que de verdad merece obtener aquello que Dios tiene y ha ofrecido y prometido para tu vida. Su vida fue transformada, tanto que cuando él sale, él llama a ese lugar Peniel. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, vi a Dios cara a cara. No vi su mano que habla de bendición, de dádiva, de regalos. No, no vi su mano, vi su rostro. Ese rostro que me habla de transformación, porque siendo transformado, como viendo al Señor cara a cara, lo dice Corintios. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, desde adentro ya no fui librado de la pobreza, no fui librado de la esterilidad, no fui librado de la necesidad, fue librada mi alma. Pero no lo logró hasta que él no fue perseverante. ¿Cuántas cosas están atacando tu vida?
¿Cuántas cosas están atacando tu vida? ¿Cuántas cosas están atacando tus sentimientos? ¿Cuántas cosas te están destrozando o destruyendo por dentro? Por fuera, todo bien. Si alguien veía a Jacob, todo hermoso, lindo. Esposas, hijos, dinero, cualquiera lo hubiese visto y hubiese dicho, ay, ay, qué lechero este. No, versión peruana, ¿no? Qué suertudo este. Qué bien que le va. ¿Cómo quisiera ser como él? Jacob decía, ¿cómo quisiera ser diferente? A veces nos ven por fuera y todo pareciera que está bien, pero cuando nos revisamos por dentro, nosotros mismos somos conscientes de que necesitamos un cambio. Lamentablemente, muchos no perseveramos en ese cambio. No perseveramos en esa transformación. Seguimos siendo atacados por nuestros miedos, temores, angustias, pecados, debilidades, necesidades. Necesitamos ser perseverantes. Hoy día quiero compartir en esta segunda parte de este mensaje, quiero compartir contigo algunas cosas que la palabra nos dice sobre en qué cosas necesitamos ser perseverantes. ¿Sí? Una de las primeras cosas en las cuales necesitamos ser perseverantes es, la Biblia dice, perseverar en la gracia. Perseverar en la gracia. En Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 43, dice ahí la palabra. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay que perseverar en la gracia. Hebreos también nos dice, hay que perseverar en la gracia. Yo quiero animarte esta mañana. Persevera en la gracia. Si puedes, dile a alguien que esté a tu lado, tienes que perseverar en la gracia. Dile, tenemos que perseverar en la gracia. Tenemos que perseverar en la gracia, no en las obras. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia sois salvos. ¿Sí? ¿Qué significa perseverar en la gracia? Perseverar en la gracia no significa ya voy a ser más santo, voy a cuidarme más. Yo no digo que no hay que cuidarse más. Yo no digo que no hay que ser más santos. Pero a veces pensamos que perseverar en la gracia es hacer todo mi esfuerzo personal para no caer de la gracia. ¿Y qué significa no caer de la gracia? No pecar. Entonces voy a esforzarme al máximo para no fallarle al Señor. La intención está bien, el deseo está bien, pero la respuesta no es esa. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es un favor no merecido. Gracia es un favor no merecido. Es algo que no merezco, pero que Dios me lo da por pura gracia y por mi relación y dependencia de Cristo. A veces nosotros estamos perseverando en las obras y no en la gracia. Y las obras, según Gálatas, traen ¿qué cosa? Adulterios, fornicaciones, inmundicias, pleitos, disensiones, herejías y cosas semejantes.
A veces queremos perseverar en las obras, tratando de conducirme, de portarme y de esforzarme por vencer el pecado, cuando esa no es la manera. El camino no es las obras. El camino es la gracia. Porque cuando yo persevero en la gracia interviene desde adentro y no por fuera. Lo que hace la gracia es darte un favor interno no merecido que te hace superar cualquier situación. Mi confianza no está puesta en Josué Medina. Mi salvación no está puesta en lo que hace o no hace Josué Medina. Mi salvación está puesta en lo que hizo Cristo en la cruz y que por gracia soy salvo. Y eso, ¿sabe qué? Me hace amarlo más a mi Señor. Me hace entregarle todo. Y por gracia recibo todo. Si bien yo me preparo, estudio un pasaje, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a releer, empiezo a preparar un bosquejo, voy diseñando cómo va a ir mi prédica. La efectividad de mi prédica no se basa en que yo hice un excelente mensaje con una buena exégesis y entonces eso va a hacer el efecto en la vida de la persona. No, quien hace el efecto en la vida de las personas es el Espíritu Santo y eso es por gracia, porque no merezco que el Espíritu Santo me use. Entonces todo lo que yo hago, yo debo conducirme bien, debo comportarme bien, debo hacer de mi parte. Pero una de las cosas que va a facilitar el hecho de que yo pueda tener algo, recibir algo, no es mi esfuerzo personal, sino la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hace que tu corazón sea tocado. Es la gracia de Dios la que hace que un pan no falte en tu mesa. Levántate, haz tu trabajo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, pero llega a tu casa y confía en la gracia de Dios. Muchas personas están tratando de depender de las obras. Y el depender de las obras, de cuánto vendes, de cuánto ganas, de cuánto te esfuerzas, de cuánto te levantas de madrugada y te vas tarde a descansar y comes pan de dolores, te quita el sueño. La Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabes por qué va a haber pan en tu mesa? ¿Sabes por qué vas a poder pagar tus cuentas? ¿Sabes por qué va a haber abundancia en tu mesa? No es solo porque trabajas desde muy temprano y te vas muy tarde a descansar, sino va a haber provisión y abundancia en tu mesa solamente por la gracia de Dios. Pero el depender de nuestras obras es depender de la ley. Y Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Ah? ¿Quién los hechizó? ¿Alguien vino y les hizo hipnosis? ¿Ustedes creen que empezando por el Espíritu ahora pueden lograr cosas por la carne? Yo tengo la bendición de poder entrar al cielo porque confié en Dios por la fe y su Espíritu me dio entrada al cielo. ¿Tú crees que ese Espíritu de Dios, que sin hacer nada, solamente arrepentirte, pedirle perdón, te permitió entrar al cielo, no te va a permitir tener un plato de comida, no te va a permitir pagar una cuenta? Muchos han caído de la gracia. Y no me refiero que se han ido al mundo, han pecado. No.
Sino que si tú piensas, dice Pablo, de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra y si fallas en algo ya no mereces nada, tú has dejado la gracia y ahora estás viviendo en la ley. Así que si tú quieres guardar un mandamiento, vas a tener que guardarlos todos los mandamientos. Y definitivamente, y lo he experimentado en todos mis años de vida, no hay manera en que un ser humano pueda guardar todos los mandamientos y vivir sin sin ninguna forma de fallar. No es excusa para fallar, no es permiso para pecar, es vivir en la gracia. Haz tu parte, hago mi parte, esfuérzate, me esfuerzo, pero luego descanso, porque todo va a venir, todo es por gracia, por gracia. Segunda manera en la cual debemos perseverar, el segundo aspecto en el cual debemos perseverar, según la Biblia, es perseverar en la palabra. Jesús dice, si permanecen en mi palabra y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La Biblia nos habla de permanecer en la palabra, permanecer en la doctrina. Cuando los apóstoles habían predicado el Evangelio y empezó la iglesia primitiva, dice la Biblia en Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina? La palabra. Perseveraban en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza. Definitivamente, el hombre natural vive su vida de acuerdo a sus propios conceptos, a lo que le dicen sus amigos, lo que le dice el mundo, la sociedad, sus vecinos, la experiencia de su familia, sus padres, su entorno. Vivimos muchas veces influenciados por eso. Entonces, cuando tenemos conceptos que hemos tomado del mundo, nuestra vida está manejada por esos conceptos. ¿Por qué debo perseverar en la palabra? Porque la palabra tiene unos conceptos totalmente diferentes a tus experiencias, a mis experiencias, a tus sentimientos. La palabra tiene una opinión diferente a cómo el mundo ve las cosas. El mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces, la palabra nos dice, hay que perseverar en la palabra, porque ahí te darás cuenta cuáles son los principios correctos, qué es lo que la palabra te enseña, cuáles son tus responsabilidades como hijo de Dios y cuáles son tus beneficios y bendiciones como hijo de Dios, cuáles son los límites que Dios tiene para un hijo de Dios y cuáles son el campo amplio en el cual tú puedes moverte como hijo de Dios. Hay que perseverar en la palabra. La Biblia es bien clara. Se convirtieron y perseveraban en la doctrina. ¿Qué tanto perseveras en la palabra? ¿Qué tanto perseveramos en la doctrina? ¿Quieres nuevos principios para tu familia? Persevera en la palabra. La palabra tiene hermosos principios para ti como esposo, como esposa, como hijo, como papá. Tiene hermosos principios para ti como autoridad. Tiene hermosos principios, buenos consejos y más que consejos, órdenes de cómo deberías llevar tu negocio, cómo deberías tratar a tus empleados, cómo deberías relacionarte con tus jefes, cómo deberías manejar tu propia economía. En toda el área de nuestra vida, emociones, relaciones, finanzas, área física, espiritual, nosotros hemos manejado las cosas de acuerdo a la opinión del mundo. Para que tú perseveres en la palabra, imagínate, te convertiste a los 20 años. Quiere decir que 20 años escuchaste acerca de principios del mundo. 20 años. Para cambiar esos conceptos del mundo,
Necesitarías otros 20 años para reemplazarlo. ¿Por qué? Porque 20 años escuchando y escuchando y escuchando y escuchando lo mismo te hacen vivir de cierta manera. Necesitas entonces palabra. Y la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero tiene que ser así, tiene que ser penetrante en tu vida. Imagínate que tengas una espada de dos filos, ¿sí? Grande. ¿Hasta dónde penetra? Hasta lo más profundo, ¿no es cierto? Muy bien. Agarras una espada de dos filos grande, ¿sí? Penetrante, y la pones así. Que con la justa te que un poquito. Ay, ¿por qué no penetra más la palabra? ¿Por qué no penetra más? ¿Por qué no penetra más? Porque tú y yo no somos capaces de profundizar la espada. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Porque hay conceptos en mí que todavía no puedo vencer. Pregunto, ¿cuánto has agarrado la espada y has hecho que penetre? La espada tiene la capacidad de penetrar hasta lo más íntimo, pero depende de ti hasta cuándo decides que penetre. Creo que escuchando una vez a la semana un mensaje no es hacerla que penetre. Tienes que perseverar en la palabra, perseverar en la palabra, perseverar en la palabra, hasta que sientas que esa palabra entra a tu vida y penetra hasta lo más profundo y te transforma desde dentro. Por eso es que muchos no pueden perseverar en la vida cristiana. No es porque no estén en una transmisión, pero escúchame, 1 o 2 mensajes a la semana no es suficiente. No es suficiente. Es como pedirle a la espada que te haga una cosquilla acá, una heridita, y listo, y se acabó. Y te pones curita. ¡Ay! Me dolió la palabra. El pastor habló muy fuerte. Perdóname, fue la espada que un poquito te rasgó y nada más. Pero la espada tiene el poder para penetrar. ¿Qué tanto penetre? ¿Qué tanto profundice en tu vida? ¿Qué tanto llega hasta lo más profundo y te cambie? No depende de Dios. Depende de ti. ¿Cómo tengo que hacer? Perseverar y perseverar y perseverar y a pesar me duela perseverar porque necesito que esa palabra transforme mi vida, mis pensamientos. Tercera cosa en la que debemos perseverar, ¿sí? La oración. La Biblia dice que hay que ser constantes en la oración. Y esto de verdad que a mí me impacta, porque también es una de las cosas en las que mucho pueblo no persevera. No perseveramos en la gracia y más vamos a el esfuerzo personal. Muchos no perseveran en la palabra y solamente agarran la espada y se hacen un pequeño rasguño. Pero a veces tampoco perseveramos en la oración. Nosotros hacemos una oración al Señor y de pronto oras 2, 3 días, 3 semanas, pero como el Señor no nos contesta, dejamos de orar. Y la Biblia dice que hay que rogar al Señor. La Biblia dice, no dejéis dormir al Señor. No lo dejéis dormir, dice en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sino que estemos orando de día y de noche. Claro que Dios no duerme, pero es una expresión figurativa acerca de no dejes de orar. ¿Cuánto tiempo estuviste orando por un familiar y pareciera que hasta ahora no se convierte? Te voy a decir algo. ¿Quieres de verdad que haya una respuesta? Sé perseverante en tu oración. El Señor pone varios ejemplos. Por ejemplo, este hombre que estaba en necesidad, estaba en su casa con sus hijos ya todos acostados, viene un familiar o viene su vecino, le toca la puerta y le dice, vecino,
Ya había pasado el toque de queda, ya eran más de las 11:30 de la noche, ¿no? 12 de la noche y viene, toca la puerta. Vecino, por favor, ha venido un familiar mío y no tengo nada que comer, darle, ofrecerle. ¿Puede darme algo, por favor, aunque sea un par de panes, algo para darle? Y este hombre desde adentro le dice, no, ya estoy acostado, disculpa, no te puedo atender. Dice la Biblia, pero a causa de su impertinencia, de su perseverancia, de que está ahí molestando y no deja dormir, este hombre se va a levantar y le va a dar los panes que necesita. ¿Por qué? Por su perseverancia. La Biblia habla acerca de un juez injusto, que había una viuda que pedía juicio. Dice la Biblia que la mujer yendo todos los días, el juez se cansó y dijo, bueno, yo soy un juez injusto, pero dado que esta mujer no me va a dejar tranquilo hasta que yo no le conteste, vamos a hacerle justicia. A causa de que no lo dejó hasta que le contestó. Perseverancia en la oración. Perseverancia en la oración. Me impacta lo que voy a decir ahorita. Y eso creo que ha sido algo que en estos días necesitamos nosotros tener en cuenta. Oramos por nuestra patria, oramos por nuestros familiares, pero una cosa que tenemos que hacer es perseverar en la oración. No orar por momentos, sino perseverar en oración. Intercesión, por ejemplo. Abraham es el ejemplo máximo de intercesión cuando el Señor le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham le dice, Señor, y se pone a orar. Abraham se pone a orar. Y escucha la historia. Abraham se pone a orar y le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías a toda la ciudad? Si es que hay 50 justos. Dios le dice, mira, si hay 50 justos, no lo destruiría. Señor, ¿y si no hay 50, hay 45? ¿Tú lo destruirías? No, si hay 45, no. Y luego Abraham dice, Señor, no te enojes. Pero si no hay 45, imagínate que hay 40. ¿Tú destruirías la ciudad? Y Dios le dice, si hay 40, no destruiría. Y Abraham parecía peruano, porque va apareciendo rebaja, algo menos, pues algo menos, ¿no? Y va por 30, y luego va por 20, y luego de los 20 llega a 10. Y el Señor le dice, mira, si hay esa cantidad, yo no lo destruyo. ¿Y sabes qué? Terminó la oración. ¿Y qué hace Dios? Envía a sus ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Pero quiero que mires esto, ¿sí? Miremos esto juntos. Petición, oración. Señor, si hay 50 justos, ¿la destruyes? Respuesta, no la destruyo. Señor, si hay 45, ¿la destruyes? Respuesta, no la destruyo. Señor, si hay 40, ¿la destruyes? Respuesta, no la destruyo. Señor, si hay 30, ¿la destruyes? No la destruyo. Si hay 20, Señor, ¿destruyes? No la destruyo. ¿Saben qué? Si hay 10 justos, ¿la destruyes? No la destruyo. Y no se escuchó más. Abraham se detuvo. Cada oración que Abraham hizo, Dios le contestó y le contestó y le contestó. Pero fue Abraham el que cesó de orar. No fue Dios el que cesó de responder. Fue Abraham el que se detuvo. No fue Dios el que se detuvo. La respuesta a veces no llega. No es porque Dios no quiera responder. Cada petición que Abraham le hizo respondió. Pero hay un momento en que la conversación cesó. Abraham no siguió pidiendo y por eso que tampoco Dios siguió respondiendo. El problema no está en que Dios no conteste. El asunto está en que a veces nosotros no perseveramos en oración.
Yo quiero decirte algo, no te detengas de orar por tu familia, no te detengas de orar por tu salud, no te detengas de orar por la iglesia, por el mundo, por tus vecinos, no te detengas de orar, persevera en oración. El que persevere hasta el fin, ese podrá recibir la salvación. Abraham pudo haber salvado una ciudad, pero se detuvo en orar. Dios no se detiene en responder. Muchas veces nosotros nos detenemos de orar. Cuando Daniel empezó su oración, dice que el ángel le escuchó. Desde el primer día salió la respuesta, pero llegó en el día 21. Pero Daniel no dejó de pedir. Así que yo te animo, por favor, no te detengas. No te detengas. Persevera en oración. Y quiero ir terminando. La Biblia también nos llama a perseverar en la comunión unos con otros. A perseverar en el amor, en la comunión. ¿Sí? Persevera en el amor. Persevera en la comunión. El amor cubre multitud de pecados. En esto conocerán que sois mis discípulos si se aman unos a otros. En que ames a tu prójimo, pero que también ames a tu enemigo. Persevera en el amor. Persevera en la unidad, en la comunión. La Biblia lo expresa. Persevera también en tu siembra y tu generosidad. Algunos se cansan de sembrar. La Biblia dice, segaremos si es que no desmayamos. A veces tú siembras, no hay respuesta. Siembras, o de repente hay una buena respuesta. ¡Ay, qué lindo! Siembras, hay respuesta. Después siembras y no hay cosecha. Siembras y no hay cosecha. Dejas de sembrar. Yo te animo, siembra. Porque la Biblia es bien clara. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Siembra amor. Siembra finanzas en el reino de los cielos. Sigue sembrando, pero pastor, no veo cosecha. Sigue sembrando. La Biblia dice que Isaac sembró en tiempo de sequía y el Señor en ese año de sequía le devolvió 100 veces lo que él había sembrado, 100 por 1. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Sé que si tú perseveras, tú vas a poder recibir la respuesta. Y termino con esto. Persevera en la fe. Y la fe tiene que ver con lo que crees, tiene que ver con tus pensamientos. Persevera en tener pensamientos de fe. ¿Sí? Que tus pensamientos no permitan que sean bombardeados por el enemigo de tal manera de que al final te confundan y bajen tu fe. Persevera en la fe. Abraham esperó como 25 años perseverando en la fe, en la fe, en la fe. Persevera en la fe. La Biblia dice, ¿qué tienes que pensar? Lo justo, lo honesto, lo puro, lo que es de buen nombre. No seas rápido para pensar desgracias, tristezas, dolores. Persevera en la fe. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que persevera en los pensamientos y los planes de Dios. Si tú perseveras en la palabra, te darán más cosas para perseverar en pensamientos de fe. Señor, te damos gracias por esta mañana, por la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra.
necesitamos, Señor, como nación, ser perseverantes en lo correcto, pero también de manera individual, como hijos tuyos, perseverar en la gracia, perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en la comunión, en la fe. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra transforme nuestras vidas profundamente. Que no nos alejemos de tu palabra ni a izquierda ni a derecha para poder comprobar tu buena voluntad que transforma nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.